Hola, muy buenas. Mi nombre es Emilio Prat y os voy a presentar a Eduardo Sánchez de la Majestad. Entre los dos vamos a presentar una iniciativa que yo empezaría hablando de... ¿Sabéis cuántos años lleva el premio Nobel? Los premios Nobel, ¿desde cuándo llevan? Desde 1901. Pero el de Economía solo lleva 52 años. ¿Y cómo se hace la votación de esos premios Nobel de Economía? Pues participan universidades y premiados de años anteriores. Pues nosotros vamos a presentar ahora un concurso, un premio, que la culpa de todo esto la tiene este señor que está a mi derecha en la imagen, que os he presentado, que se llama Eduardo, porque de él fue la iniciativa, y vamos a presentar un concurso, unos premios, donde perseguimos lo siguiente. Nos hicimos la pregunta, ¿estamos haciendo cosas buenas en cada una de nuestras entidades, de las 60 entidades socias del GREF? ¿Estamos haciendo cosas que merezcan la pena? Pues yo creo que sí. ¿Y las estamos compartiendo con los demás? Pues igual no tanto. Entonces lo que queremos es proponeros, y hoy es el lanzamiento, y ahora es el lanzamiento, de premios Mejor Iniciativa Formativa 2021, que va a consistir en que aquellos que os queréis presentar a este premio que vamos a dar en el GREF, pues nos presentéis Eduardo, hemos dicho unas 500 páginas o así, ¿no? Sí, mínimo, Más ¿no? o De menos. 500. Sí, menos. Mínimo. Más o menos, de mínimo 500 páginas para... Y, bueno, perdón, me he equivocado en 2 ceros. Van a ser 5 páginas solamente. Para que presentéis vuestra iniciativa y habrá un jurado. ¿Este jurado quién será? Pues eso nos lo contará Eduardo, que quiénes son el jurado y cómo van a votar. En esencia, estos premios pretenden dar más visibilidad a las iniciativas desarrolladas por cada una de las entidades del GREF y al tiempo compartir bajo el lema que estamos siempre hablando en el GREF de conectar personas, compartir el conocimiento. Y con eso yo solo ya quiero felicitar a Eduardo, que hablo mucho con él, pero no le veo, y le veo algunas veces, pero como no le voy a ver el sábado, le felicito también por su cumpleaños. Y no sé si, como está él en otro lugar, no sé si vienen unas migas, que estaban entrando unas migas por ahí. No sé si son tuyas o es algún error. Eduardo, muchas gracias. Te doy el paso. Bueno, Emilio, muchas gracias. Bueno, me hubiese encantado estar ahí con vosotros en Madrid. Además, en la sede de Avante la conozco y es una ubicación maravillosa. Pero bueno, esto de la tecnología es lo que tiene, que también nos puede acercar. Y bueno, estando desde Toledo, pues puedo estar también hoy con vosotros. Y bueno, creo que Emilio ha hecho una introducción impecable. Y bueno, yo voy a intentar explicar en 5 minutos un poco el porqué del premio, que ya lo ha explicado Emilio, y bueno, cuáles son los principales objetivos, ¿no? de este proyecto. Bueno, el principal objetivo, ya lo ha comentado Emilio, ¿no? Es dar visibilidad a las cosas que hacemos, porque creo que lo comentaban al inicio de la jornada, ¿no? Creo que somos un grupo pues diferente, ¿no? Que no es común y que en Europa no hay tantas cosas parecidas, ¿no? Y en esa filosofía de compartir las cosas que hacemos, pues bueno, esa es la filosofía también del premio, poder compartir grandes iniciativas que todos estamos haciendo dentro de nuestras organizaciones, dentro del sector financiero y asegurador, y bueno, poder ponerlas en común y entre todas aprender de ellas y seguir avanzando, ¿no? en esta labor que realizamos. Bueno, y los objetivos, pues ya lo ha comentado Emilio, ¿no? Difundir nuestra asociación y nuestra actividad, visibilizar lo que realizamos dentro de nuestras organizaciones, incluso también visibilizar a nuestros asociados corporativos, ¿no? A esos partners que trabajan con nosotros codo a codo, que nos ayudan a conseguir los objetivos que nos marcamos dentro de formación, pues también darles visibilidad a ellos en los proyectos que compartimos. Y bueno, y sobre todo, pues eso, difundir las mejores prácticas sectoriales. Aquí la idea es otorgar anualmente 3 premios, un Grefor, un plata y bronce,
Pero bueno, de manera adicional a los premios, lo más importante, la filosofía que tienen estos premios sobre todo es el compartir, ¿vale? Siguiendo la filosofía que siempre tiene el GREF, tan importante o más importante que en los premios es poder agrupar todos los proyectos que se presenten a estos premios en un documento único y crear con él un anuario, ¿vale? El anuario de la innovación formativa. Ese anuario que todos los responsables de formación tendremos acceso a él y que creo que se puede convertir en algo muy interesante y que realmente puede aportarnos valor a nuestro trabajo. Ver qué están haciendo otras entidades, cómo han afrontado retos que todos tenemos similares, todos estamos trabajando en el mismo sector, ¿no? Nuestro cliente es común, el sector financiero y asegurador. Todos tenemos retos similares y poder ver cómo diferentes compañeros estéis afrontando esos retos y tenerlo en un documento único creo que es algo muy interesante. Y por eso, aparte de los premios, que es muy interesante y un incentivo, y creo que es algo que a todos nos puede hacer ilusión, llegado el momento, obtenerlo. Tan importante o más es el anuario, ¿no? El conseguir un documento único que resuma todas estas acciones que se presentan a los premios. Y ya lo ha comentado Emilio, una de las cosas que creemos que más valor puede aportar a estos premios, porque sí que es cierto, es decir, no son los primeros premios que existen en el sector, hay muchos, y hay muchos y con mucho prestigio, y incluso premios internacionales. Entonces, bueno, nosotros desde el GREF se ha pensado que cómo se puede aportar valor es, o cómo se podríamos hacer algo diferencial, es que el jurado fuésemos nosotros mismos, los responsables de formación, así como los miembros eméritos del GREF. Todos vamos a ser jurado, ¿no? Yo creo que todos estamos en el sector, todos sabemos lo que realmente puede aportar valor dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestro sector. Entonces, bueno, creo que esto es algo diferencial con respecto a otros premios y que lo hace diferencial, el que seamos los responsables de formación los votemos la que nos pensamos que es la mejor iniciativa. Y bueno, y esta votación, bueno, pues la vamos a hacer a través de una plataforma digital, ¿no? Estábamos hablando hoy de upskilling y reskilling, de todas las capacidades digitales. Bueno, pues esto nos lo da la tecnología a través de una plataforma que nos da seguridad en la integridad del voto, con un doble factor, con un mail y con una OTP en el SMS. Pues recibiremos los responsables de formación la convocatoria para poder votar las mejores iniciativas. Bueno, entro a dar algún detalle más sobre los premios, como por ejemplo quién se puede presentar. Bueno, pues quien se puede presentar son asociados, son socios del GREF y deben de ser acciones que se hayan llevado a cabo, porque bueno, la filosofía de los premios es que tan importante es la ideación, ¿vale? La propuesta, el proyecto, como los resultados obtenidos. Entonces, se pueden presentar los socios y siempre con proyectos que hayan sido llevados a cabo y las que se puedan presentar resultados, ¿no? Tan importante es como he comentado, la ideación, el proyecto, como la posterior ejecución. Y uno de los campos que se requerirá luego en el documento de participación es en los resultados obtenidos. Bueno, la forma de valoración del jurado, aunque luego esto, pues cuando se acerque el momento de la votación, pues enviaremos más información, pues se medirá tanto la estrategia, tanto la idea y la ejecución, y como he comentado antes, pues los resultados, que es el valor que más debemos de ponderar, que en este caso sería un 40% frente a la idea, ejecución y estrategia, que sería un 30%. Y bueno, y un poco también aquí queremos presentar cómo va a ser el cronograma, ¿no? Cómo a partir de ahora van a ser los siguientes pasos. El primer paso le estamos dando ahora mismo, que es presentando en la jornada de estudio esta iniciativa que es nueva, que hasta ahora no se había realizado. Bueno, el siguiente paso, pues ya empezaremos a darle pues a la vuelta de verano. En septiembre es cuando abriremos el plazo de presentación de las candidaturas, cuando facilitaremos la plantilla para presentar las candidaturas.
como ha comentado Emilio, es una plantilla muy escueta, van a ser 5 hojas solamente y con unos espacios pautados para rellenar la información. ¿Por qué queremos que sea tan escueto? Bueno, pues porque el jurado vamos a ser nosotros, vamos a ser los responsables de formación de las diferentes entidades y los socios eméritos del GREF. Es decir, no hay un jurado específico dedicado a ello. Entonces, necesitamos que, digamos que lo resultante, todas las propuestas resultantes, pues sean, digamos, manejables, sean gestionables, ¿vale? Sean documentación muy ejecutiva, ¿vale? Por eso vamos a facilitar una plantilla común a todos, muy ejecutiva, que facilite el que podamos analizar todas las propuestas a los socios y que también pues facilite luego pues una unificación de diseño para, como hemos comentado antes, confeccionar el anuario de la innovación formativa, ¿vale? Documento que creo que, como he comentado, pues que nos puede aportar mucho valor a todos los que estamos dentro del GREF, dando visibilidad a proyectos interesantes que están llevando las organizaciones a cabo. Una vez que se termine el plazo de presentación de candidaturas, que como he comentado sería el mes de septiembre, bueno, pues se abriría el plazo de votación, como he comentado, a través de una plataforma telemática, que eso se llevaría a cabo en octubre. Y bueno, y las 3 propuestas más votadas, pues la intención es que en la próxima jornada de estudio, que se llevaría a cabo en noviembre, pues se les reservar un espacio, un tiempo para que pudieran explicar más a fondo esa iniciativa y entregar los premios, ¿vale? Sí, pero bueno, que esas 3 iniciativas más votadas pues tengan ocasión de explicarlo más en detalle en qué consistió su iniciativa, qué resultados obtuvieron y que todos pudiésemos aprender de ella. Y bueno, y poco más en cuanto a la presentación. Esta es las principales líneas de los premios. Como ya he comentado, de esto se va a poner también toda la información en la web y se enviará por newsletter. Y la intención pues es a la vuelta de verano, que ya estamos a la puerta de él, pues comenzar el plazo de presentación de candidaturas. Y por mi parte, Emilio, no sé si me he dejado algo, seguramente sí, pero como tú has estado muy atento, seguro me puedes echar una mano. Ver, un matiz solamente, parece que hemos hablado solo de los socios, queremos dar visibilidad a los socios, pero también queremos dar visibilidad a los asociados corporativos, es decir, las empresas que os ayudan a desarrollar proyectos y que sean asociados corporativos del GREF. Es decir, que si yo, Banco Sabadell, trabajo con un asociado corporativo GREF, pues eso es un equipo estupendo pues para presentar un trabajo conjunto. ¿Qué vamos a votar? Vamos a votar al Banco Sabadell, pero lógicamente el Banco Sabadell dirá que a este proyecto le ayudó el asociado corporativo del GREF, tal, ¿de acuerdo? Y yo de verdad, Eduardo, darte las gracias por la iniciativa que tuviste, y yo quiero dar una mala noticia. ¿Sabéis cuánto? He empezado hablando de los premios Nobel. ¿Sabéis cuánto dinero dan los premios Nobel? Bueno, mejor que no lo sepáis. Porque el premio nuestro va a ser por un maravilloso aplauso, un reconocimiento público y lo de los 30 millones de coronas suecas. Nos lo vamos a quedar Eduardo... No, perdón, que nos lo íbamos a quedar Eduardo y yo, pero... Bueno, que quiero decir, el premio, esto es la iniciativa que hacemos por primera vez, pues vamos a ver si os animáis. Y en ese sentido os animamos a que lancéis vuestros proyectos. Ni que decir tiene, que a alguno ya le conozco yo, que vosotros, cuando os mandemos la votación, no podéis votar, no voy a mirar a nadie para que no se sienta... No podéis votar a vuestra candidatura. Eso sería... Pero bueno, en definitiva, ya para acabar, os animamos a que cuando lancemos todo esto, pues que propongáis vuestras ideas. Y vamos a preparar una hojilla de un proyecto de 5 paginillas, que no queremos ahora no vamos a hacer aquí una auditoría de... Nada de eso. Señores, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias.